Pero de entre esas cosas, ¿en El Salvador se hace o no? Sí se hace, que se les avienta la... Ah, muy bien, bueno saberlo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿El tuyo? 23 de marzo, muy bien, para tenerlo en cuenta. Ok, tengo una pregunta aquí para los que sí saben de estas cosas. Déjenme poner esto acá. ¿Quién me puede explicar por qué se hace este circulito en medio del pastel? ¿Saben? ¿Han visto cómo se cortan los pasteles, que al principio cortan un circulito en medio del pastel o no? ¿Por qué se hace? Para que alcance, pero ¿por qué? Yo siento que alcanza menos, ¿no? Nos alcanza de menos cachitos si le hacen así, ¿o qué pasa con ese círculo? De hecho, yo nunca he visto, yo siempre me da mi cacho y no veo qué se hace con el círculo. Después luego el partido del circulito, quedan unos cachitos. Ok, ok, puede ser, ¿no? Yo siento que sería lo mismo, pues cortarlo así de cachitos, ¿no? No lo sé, la verdad yo simplemente veo y de alguna manera alguna vez me pidieron, oye, ¿puedes cortar un pastel? Y lo primero que yo hice fue intentar cortar el circulito. No tengo idea de por qué hice lo del circulito, pero sé que cada vez que yo he visto que se corta un pastel, pues alguien corta un circulito en medio. Yo creo que hay muchas cosas que de repente nos pasan así de esta manera, ¿no? Vemos que alguien hace algo de cierta manera y si nosotros no entendemos muy bien el propósito, igual mejor no le movemos, lo hacemos de esa manera, ¿no? Y así nos pasa con diferentes cosas, pero esta es una de ellas en la que yo puedo decir, ¿por qué eso es del círculo? No lo sé, no lo entiendo, pero lo hago, ¿ok? Y hoy vamos a leer una historia que tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Esto es algo bastante común. Ahora, algo que podemos decir acerca de todas estas cosas que muchas veces hacemos aún sin comprenderlas, es que en algún momento tienen un porqué. Tal vez hubo alguien que alguna vez cortó este circulito en el pastel y sí entendía, como tal vez mi hermana aquí, muy bien por qué se hacía. Yo en lo personal no lo entiendo, ¿no? Pero puede que tal vez tengamos algunas cosas que sean así, pero hay que entender tal vez algo en un principio. Tal vez sí tiene un propósito, tal vez sí tiene un porqué, pero si yo no lo entiendo, pues tal vez no voy a entender después qué hacer con el círculo. Mi teoría es, me lo como, ¿no? Que eso podría ser tal vez como la razón por la cual esto se hace. Que de repente ya se llevan el pastel a la cocina y nunca más uno ve el círculo, ¿verdad? Y la persona que lo cortó fue la última que lo oyó. Pero bueno, entonces estamos estudiando Lucas y nos encontramos ahí con estos personajes que eran los fariseos. Ahora recordemos algo que es muy importante. Ser fariseo en el tiempo de Jesús no automáticamente nos dice que estas personas eran malas. Hacían cosas muy cuestionables, ahorita vamos a ver una, pero no el hecho de que fueran fariseos necesariamente era algo malo. Sin embargo, muchos de ellos habían llegado a cometer el error que justamente muchos mexicanos cometemos al cortar un pastel, que es no entender, o tal vez hacerlo de la manera correcta. Yo hasta hoy pienso que eso es correcto, pero no entender por qué se hace así. ¿Sale? Entonces, el día de hoy vamos a ver que esto es justamente lo que pasa en este pasaje y vamos a leer dos historias que nos enseñan precisamente esto en cuanto a la tradición judía, que es muy importante para ellos. Se llama el día de reposo. Entonces, vamos a hablar del día de reposo. Entonces, si ya tienen ahí Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5, vamos a leer primero esta parte. Yo le he puesto aquí sustento, me faltó la O, ¿verdad? La O se fue como hacia bajito. Pero vamos a ver por qué yo le he puesto así. Dice así, versículo 1, del 1 al 5 de esta pequeña historia en Lucas capítulo 6. Aconteció en un día de reposo, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habíais leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban, cómo entró a la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió. Y dio también a los que estaban con él y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, antes de analizar exactamente lo que está pasando acá, tal vez debemos explicar justamente qué es esto del día de reposo. Una pregunta, ¿tienen muchísimo calor? No, ¿verdad? Veo que todos la tienen. ¿Sería posible que podamos cerrar la ventana? Muy bien, la abrimos hace ratito, pero tal vez así para que escuchemos un poquitín mejor. Sí mejoró, ¿verdad?
Génesis capítulo 2 del 2 al 3, vamos a ver justamente el primer día de reposo que vamos a encontrar en la Biblia. Dice así: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Pregunta: ¿qué significa este reposo? ¿Significa que Dios necesita descansar? ¿Por qué necesitamos descansar nosotros? Porque nos cansamos. ¿Y por qué nos cansamos? Porque tenemos un cuerpo, unos más bendecidos que otros, ¿verdad? Pero todos nos cansamos y todos tenemos un momento en el que pues esto pasa. ¿Por qué Dios no se cansa? No tiene cuerpo. Ok, Jesús sí se cansó, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra. Pero Dios, cuando hizo la creación, pues realmente no se cansaba. Pregunta tal vez interesante: ¿por qué reposó? Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Esto es una señal y vamos a entender el propósito de esta señal. Esta señal nuevamente se menciona en Deuteronomio capítulo 5 del 12 al 15. Ahora, un poquito del contexto de Deuteronomio y Éxodo. Este tiempo del Antiguo Testamento es que ellos habían estado acostumbrados a ser esclavos durante ya más de 400 años, ¿sí? Entonces, después de esto viene esto del reposo y vamos a leerlo, ¿no? Guardaréis el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esto es como todo lo que uno hacía para sostenerse. Mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios, Ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Ok? Entonces, lo mismo que les mencioné, para entender tal vez esta señal, esto es algo que ya Dios instituye para su pueblo. ¿De dónde vienen? Vienen de Egipto y de haber sido esclavos durante 400 años. ¿Qué hace un esclavo? Trabaja, ¿ok? Y trabaja todos los días. Y tal vez algunos dicen, tal vez yo también soy esclavo, ¿verdad? Pero fíjense lo revolucionario que es esto. Mientras todos los demás, ellos como habiendo estado esclavos o habiendo sido esclavos de Egipto por tantos años, el Señor les da algo, les da un día en el cual ellos puedan descansar. No sé si me explico por qué esto es tan importante entenderlo. Una señal de que Dios los había rescatado, es decir, ustedes van a descansar después de 400 años de esclavos, ustedes van a poder descansar. Ahora, ¿cuál es la costumbre que ellos tenían? Para poderme ganar mi pan, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar, ¿no? Como absolutamente todos. ¿Y qué pasa si un día no trabajo? Mi pensar o el pensar de un esclavo puede ser, y tal vez algunos nos identificamos aquí con este pensamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si un día no trabajo? Pues bueno, no va a haber pan. Y Dios les dice algo: descansa. Y hace algo también interesante, ¿no? Que ustedes van a ver en Éxodo 16, no lo vamos a ver acá, pero ustedes se acuerdan de este momento en el que llueve el maná del cielo, ¿verdad? ¿Qué era este maná? No estamos seguros, pero el Señor se los provee todos los días. Y les dice algo interesante: el sexto día no van a tener nada más una porción, sino doble porción, para que el siguiente día ustedes descansen y no tengan ningún problema, ¿no? Prácticamente la señal de esto es: yo les voy a sostener, yo les voy a dar su sustento, aun si ustedes no trabajan, ¿sale? Y esto era una señal que decía: yo estoy en control, ustedes descansen, ¿sí? Ezequiel 20 versículo 12 dice, precisamente hablando de esto, ¿no? Los profetas en algún momento hablaron de esto. Dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico, ¿no? Aquí está diciendo, yo les he dado este día como por señal. Lo que decíamos en Génesis, no es que Dios necesitaba descansar, sino que esto iba a ser una señal. Y vamos a entender más esta señal. En algún momento Isaías, confrontándolos por no guardar esta señal, les dice así, Isaías 30:15: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel:
En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, ¿no? Y no quisisteis es precisamente como ellos no respetaron esta señal del pacto, ¿no? Y tal vez hay un poco de lo que puede estar en las mentes de los fariseos cuando ven a Jesús pues haciendo esto. Entonces lo que hemos de entender aquí es que el reposo no es un simple mandato, sino un acto que expresa confianza y dependencia en Dios. ¿Sí me explico con esto? Uno está confiando en que Dios va a proveer y que nada va a pasar si un día yo descanso porque Él está en control. Mientras la gente de otros pueblos se dedicaba a trabajar sin descanso para obtener lo que necesitaban en su día a día, los israelitas tenían la libertad de dedicar un día completo a descansar y confiar en que aún así Dios iba a proveer para sus necesidades. Hermano, no sé si esto pase por su mente a veces, pero no sé si a veces piensa que si un día usted descansa, si algún día usted deja de producir, el mundo se va a terminar, ¿verdad? Algún día, no sé a quién se le antoja estar así, ¿no? Especialmente ahorita ya que empieza el frío. ¿Qué playita está cerca? Acapulco, ¿no? Vámonos todos a Acapulco a descansar, ¿no? ¿A quién le gusta más así como ir a la montaña, un lago, así, acostarse? ¿Alguien ha ido a acampar así a algún lugar, a un lago, algo así? Hay a quien no le gusta, ¿no? Yo les voy a ser sincero, yo prefiero la playita, ¿no? Pero esto también se antoja, ¿no? Porque ahí no hay ruido, a veces en la playa están ahí con mucha música y toda la cuestión, ¿no? Acá sí se descansa, ¿no? Ahí no hay nada, la naturaleza, padrísimo, ¿no? O de repente ya un viajecito ahí, ¿no? Creo que esta es Turquía. Está rico, ¿no? Ahora, ¿quién en este momento tal vez ve estas imágenes y de repente ya su mexicano godín interior les dice o les produce esto algo de estrés, ¿no? No sé si ustedes de repente han estado de vacaciones y estando de vacaciones, ustedes más bien están pensando como, uy, es que estoy de vacaciones, ¿no? Y allá y de repente las llamadas o de repente justo eso, me llega una llamada, un mensaje y desconecto con que estoy en vacaciones y como que me conecto a, vamos a decirlo así, a la ciudad, ¿no? Donde generalmente está nuestro trabajo. Y nos cuesta trabajo descansar. ¿Estamos de acuerdo con esto? A mí me cuesta trabajo, ¿no? Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa o qué pasaría? Piensen en esto que les voy a decir, que no estoy recomendándoles, tengan mucho cuidado con lo que les voy a decir, pero estoy diciendo qué pasaría. ¿Quién tiene que trabajar el día de mañana, por ejemplo? ¿Ok? ¿Qué pasaría? No te estoy diciendo que no lo hagas, pero te estoy diciendo, ¿qué pasaría si el día de mañana tú en lugar de ir a trabajar te vas a la playa? Piensa en tu trabajo, ¿se va a dejar de hacer? El mundo no podría dejar, dice Edgar. Eso es interesante. ¿Dejaría de girar el mundo si yo no estuviera presente haciendo lo que se supone que tengo que hacer? Ahora, no lo recomiendo, seguramente también pues Dios bendice el trabajo y tienes esto, ¿no? Y tienes sustento. Y es un modo de vida y a Dios le agrada. Pero lo importante aquí es esto. No podemos hacer mucho ni para detener el mundo ni para hacer que avance. Y es Dios quien está en control de esto. Es más, aún trabajando y no trabajando, Dios sigue en control. ¿Seremos bendecidos o no seremos bendecidos? Y eso es tal vez algo diferente, ¿verdad? Dios sí bendice el trabajo, entonces trabajen, hermanos, ¿no? Y trabajemos todos los días que tengamos que trabajar. Pero aquí lo que quiere tal vez expresar justamente el Señor por medio de esta ley es, no tienes el suficiente poder para sostener el mundo. Si tú descansas, no va a pasar nada. Yo puedo sostener el mundo aun si tú no haces esto. No sé si me explico. Ese es el principio que se está explicando acá, ¿sale? Los fariseos entonces ven a Jesús y a sus discípulos que están recogiendo espigas para alimentarse. Ahora, hemos de entender que existe una diferencia entre lo que ellos están haciendo y la verdadera prohibición de trabajar a la luz de la enseñanza central del día de reposo. Recordemos que esta es la prohibición de cumplir el trabajo que es para sostenerme, ¿ok? El día de reposo tiene que ver con una señal que dice, yo confío en Dios y no confío en mis propias manos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el día de reposo lo que me prohíbe es producir para mi ganancia. Porque cuando yo produzco con mis manos para mi ganancia, ¿quién lo está haciendo en teoría? Lo estoy haciendo yo. Y la señal es, deja de hacerlo tú y permite que el Señor lo haga. No sé si me explico con esto. Entonces, esa es la prohibición. La prohibición es, no confíes en tus manos en este día. Al final, eso es una señal para todos los días, ¿verdad? Aunque yo trabaje, el Señor es quien me provee. Pero vamos a pensar que esto era una señal. Un día no vas a trabajar y no vas a producir ese extra para que mejor se lo entregues al Señor este día y tu descanso, ¿no?
Entonces lo que está prohibido es justamente hacer algún trabajo que me va a producir algún bien económico. Pregunta, ¿esto que están haciendo los discípulos les produce algún bien económico? ¿Se están sacando alguna ganancia de esto? ¿Están de alguna manera atentando contra el corazón del mandamiento? ¿Cuál es el corazón del mandamiento? Confiar en Dios. ¿Están desconfiando en Dios en ese momento por lo que están haciendo? ¿Están comerciando o algo así? Entonces no están incumpliendo de alguna manera. Lo que sí estaría prohibido es tal vez decir, vamos a recoger estas espigas, las meto en mi bolsa y me las llevo al mercado a venderlas en el día de reposo. En primer lugar, además estarían robando, ¿no? Porque eran de alguien más. Pero no es que estaba prohibido lo que ellos estaban haciendo. El problema era que ellos quisieran comerciar, que ellos estuvieran buscando en esto un sostenimiento. Ahora, lo que ellos están haciendo es simplemente alimentarse de ellas. Y esto estaba permitido. Deuteronomio 23 del 24 al 25 dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no las pondrás en tu cesto, ¿no? O sea, para llevártelas al mercado o algo así. Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, no vas a cortar como para que después tú también te las lleves a vender o algo así. Entonces, realmente aquí, si se fijan, no estamos comerciando, no estamos llevándonos alguna ganancia. No es lo que Jesús está haciendo. Simplemente se está alimentando y eso estaba totalmente permitido. Y no violaba el día de reposo, porque eso no era algo que realmente estuvieran trabajando, ¿no? Estaban alimentándose de algo. Pero, pues bueno, obviamente aquí los fariseos quieren acusarlo. Ahora, esto es interesante. Dios está dando a los israelitas el permiso de disfrutar el fruto de la tierra, la cual ellos no trabajaron. ¿De quién es? Del prójimo, de alguien más. Y Dios les está diciendo, ustedes pueden entrar vamos a contextualizarlo, yo puedo ir a la casa de Diego, abrir su refrigerador y comer, pero no me lo puedo meter en la mochila para llevármelo a mi casa. Eso solamente en casa de mis papás, ¿verdad? Ellos mismos me mandan con un montón de cosas. Pero eso es lo que estaba permitido en ese momento. Y esto es una señal. Esto por lo que ustedes no trabajaron, tienen libertad de obtenerlo. Y este es un permiso divino que permite que aun que este israelita no trabajó por esas espigas, pueda consumir de esto. Y hay algo interesante acá. Si había un agricultor, una persona que de repente produjo ese fruto o que, no sé, plantó la semilla. Pero ¿quién es quien realmente produce el fruto de las espigas y de los viñedos? ¿Estamos de acuerdo? Dios provee de esto y yo me alimento de eso que da. ¿Ok? Estoy reposando al hacer eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque realmente estoy dependiendo de lo que el Señor me da a través de la naturaleza y en este caso a través de mi vecino y lo permite también y había un acuerdo común en ese sentido. Dios es quien generaba todo fruto y en realidad nunca son los agricultores, ¿verdad? Los que producen fruto, sino que es Dios. Entonces viene la pregunta, ¿rompieron ellos el día de reposo? Leamos nuevamente el versículo 3 al 5, ¿no? Lo que acabamos de leer. Dice así, respondiendo Jesús, les dijo, ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró a la casa de Dios, esto es el templo, y tomó panes los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, aquí Jesús cita una historia en la que David, teniendo hambre, come el pan del cual solamente los sacerdotes tenían derecho de comer. Y posteriormente, Jesús hace algo muy similar. Algo importante tal vez a notar acá, es que no se menciona en la Biblia que David hace esto en un día de reposo, ¿sale? Esto de alguna manera ya cambió un poquito el tema. No está hablando del reposo más, pero está hablando del último que se menciona acá. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, ¿sale? Esta idea va a ser clave, porque hay algo muy importante aquí. ¿Está rompiendo David una regla? Sí la está rompiendo, ¿ok? ¿Quién estaba permitido de comer estos panes? Porque había alguien que sí tenía este derecho. Los sacerdotes. ¿Saben de qué tribu eran los sacerdotes? Leví. ¿Y de qué tribu era David? De Judá, ¿ok?
no tenía ninguna relación con esto. Pero hay que tal vez entender qué hacían los sacerdotes, algo que en algún momento ya hemos platicado. El sacerdote intercedía entre el pueblo y Dios. Y de alguna manera, esa es medio la labor de David. No estoy diciendo que era sacerdote, pero era como una especie de intercesor entre el pueblo y Dios. Hay mucho de eso ahí que no vamos a ver el día de hoy, pero hay un pacto que está en, a ver si alguien ya se lo sabe. Se los voy a tatuar así. Una de Génesis 12, otro de Éxodo 19 y otro de Segunda de Samuel 7. Muy bien, ¿ok? Ahí donde vemos que justamente Dios por medio de su siervo David tiene una relación interesante. Y eso es lo que enfatiza justamente acá Jesús. David tenía un derecho raro, ¿no? Porque no era sacerdote. Pero no estuvo mal lo que hizo, porque Dios tenía un trato especial con David en ese momento. No está diciendo aquí que cualquier persona, esa es mi opinión, ¿no? Yo no creo que cualquier persona que no fuera David de repente hubiera querido entrar y Dios no lo hubiera castigado por algo así, ¿no? Pero el caso de David en particular es especial. Y justamente Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí está Jesús enfatizando algo que es diferente. Así como hay algo especial en David, hay algo especial en Jesús, el Hijo del Hombre, que tiene el derecho sobre el día de reposo, ¿sí? Entonces, esa es la idea que se está enfatizando acá. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer una segunda historia, que la tenemos justamente acá, que está en el capítulo 6, ajá, donde estamos, versículos ahora del 6 al 11. Ya terminamos la primera historia, pero esta tiene que ver con lo mismo, ¿sale? Dice así: aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga, que es este lugar donde ellos estudiaban. No era exactamente el templo en ese momento se utilizaba para los ritos, pero la sinagoga era algo así como la iglesia para los judíos, y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y dice, le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo la sanaría, a fin de hallar en qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podían hacer contra Jesús. Y aquí ya vemos ahora sí los fariseos, la mayoría ahora sí van a ser malos, ¿verdad? Recuerden, no era malo ser fariseo, pero desgraciadamente los que tenían que ser los más buenos a veces terminaban siendo los más malos. Ahora, para contextualizar, vamos a reflexionar en esto. Estos hombres, los fariseos, están observando a Jesús y observándolo hacer algo en un día de reposo. Y tal vez el énfasis que ellos hacían está haciendo una actividad. Recuerden, ¿estaba prohibido la actividad en el día de reposo? ¿O toda actividad? ¿Qué es lo que estaba prohibido? Producir, ¿no? Comerciar, producir, ese tipo de cosas, algo que va a generar. Eso es lo que estaba prohibido. La actividad no era en sí lo que estaba prohibido. Ahora, algo interesante acá es que ellos ni siquiera se preguntan, y eso es lo que Jesús en algún momento enfatiza. Ellos quieren ver si Jesús los sana. O sea, el énfasis de ellos es: vamos a ver si Jesús hace alguna actividad, pero ni siquiera se detienen a preguntarse si lo que va a hacer es algo bueno o algo malo. Y eso es lo que de alguna manera Jesús le responde, ¿no? ¿Es lícito hacer lo bueno o lo malo? Es como, ustedes ni siquiera se han preguntado esto, están más como preocupados por ver si hago o no hago que en qué hago. No sé si me explico. Están más preocupados en ver, ¿va a actuar Jesús?, que en pensar, ¿va a actuar bien o va a actuar mal? Eso no les importa. Lo que les importa es si va a hacer algo o no. Y tal vez aquí me gustaría hacer algo con mucho respeto, pero también un poquito enfatizando un problema, ¿verdad? Que pasa con esta cultura judía aún hoy en día, ¿no? Que es justamente el no entender el día del reposo como una señal del pacto. Yo les voy a mostrar algunas acciones que algunos de los judíos más ortodoxos, que en mi opinión, hermanos, y como lo dije con todo respeto, no comprenden la naturaleza del día de reposo, hacen en sus vidas hoy en día, ¿no?
tenemos algunas prohibiciones, como por ejemplo, tenemos aquí no encender ni apagar la luz eléctrica, ¿ok? Esto es considerado un trabajo porque de alguna manera yo estoy, pues sí, ¿no? Prendiendo algo y se está generando energía. Entonces, ellos para esto que yo diría esto es una actividad, no exactamente un trabajo, pero ellos lo consideran como un esfuerzo. No presionan botones, dice, ni utilizan un elevador normalmente, ¿no? Un elevador, de alguna manera presionar el botoncito en un lugar como donde yo vivo, en un departamento, presionar ese botón es considerado un trabajo, ¿no? Y hay algo interesante, ¿no? Hay elevadores Shabbat. Y esos elevadores Shabbat es un elevador que no le tiene que picar uno el botón, sino lo que van haciendo es uno se sube y paran en cada piso, para que uno no tenga que indicarle al elevador en qué piso va a bajar. Entonces es algo interesante. No se pueden utilizar teléfonos, computadoras ni aparatos electrónicos, no se puede cocinar ni calentar comida y no se pueden llevar objetos en la calle. Ese creo que no lo puse acá, ahí está, sí. Porque obviamente esto me pesa, ¿verdad? Cuando yo voy a caminar en la calle y traigo el celular, pues estoy haciendo un esfuerzo extra. Es muy interesante todo esto. Pregunta, ¿alguna de estas cosas atenta contra el verdadero propósito del reposo? Entonces no se entienden. Aquí lo que existe es una prohibición de hacer actividades. Y ahí yo entro en conflicto, porque ¿cuál es considerada trabajo o no? Nos podemos ir desde el lado de la física, ¿no? A ver, ¿quién sabe qué es el trabajo? Son dos componentes. No, soy bien ñoño yo, ¿verdad? Pero el trabajo es fuerza y movimiento, ¿no? Y desplazamiento. Entonces, de alguna manera yo puedo decir, vamos a considerar el trabajo como, a ver, la energía que uno hace haciendo esto. Yo pienso, a ver, pueden caminar ellos, o sea, y caminar produce muchísimo menos trabajo que apretar un botón. Es complicado, ¿verdad? Si nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Pero si entendemos el reposo bien, es muy claro. Es dependencia total de Dios. Y no significa decir, bueno, yo dependo de mí mismo cuando presiono este botón, entonces permito que Dios mueva un elevador automáticamente. No se trata de eso. ¿Sí me explico con esto? Y estos fariseos no ven exactamente lo que es el propósito. Ellos de alguna manera están preocupados nada más en ver si Jesús hace una actividad o no la hace. Ahora, lo que llama la atención es el contraste que hace justamente Jesús para indicar esto. Lícito tiene que ver con lo que está permitido. Y hay una pregunta que hace Jesús justamente con ironía. ¿Es lícito hacer el mal o el bien? Jesús está diciéndoles, ¿por qué no me preguntaron eso? ¿No? ¿Por qué me preguntaron que si hago o que si hago o que si no hago? ¿Por qué ni siquiera evalúan lo que estás haciendo es bueno o es malo? Simplemente vamos a condenarte porque estás haciendo. Bueno o malo no importa, estás haciendo. Por implicación, la pregunta de Jesús nos lleva a preguntarnos a nosotros algo. ¿Existe algún momento en el que sea lícito hacer algo malo o destruir una vida, como dice acá? ¿Existe un momento donde esto sea lícito? No, ¿ok? Jamás. Ahora esto es obvio, pero la pregunta que hace Jesús resulta muy interesante. ¿Existe algún momento en el que no sea lícito hacer el bien o salvar una vida? ¿Existe algún momento en el que hacer lo bueno esté mal? Tampoco. Aquí no puse este pasaje, pero acompáñenme si quieren en sus Biblias a Santiago 4, 17. A ver si alguien me puede ayudar a leerlo. ¿Alguien lo tiene? 4:17. Es como la segunda parte de una oración. ¿Quién la tiene? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice aquí, le es pecado. ¿Es lícito saber hacer lo bueno y no hacerlo? Otra vez, ¿es bueno o está permitido que tú sepas cómo hacer algo bueno y no hacerlo? Es pecado, y el pecado es lo ilícito. Esto es lo que está en algún momento enseñando aquí Jesús. De acuerdo con Santiago, si yo tengo la posibilidad de hacer algo bueno, tengo que hacerlo. Y si lo ignoro, estoy pecando. A la luz de este principio, ¿es lícito hacer el mal en algún momento? Y si uno puede hacer algo bueno,
y no lo hace, ¿es esto permitido? Jesús entonces hubiera incumplido si él podía hacer algo bueno y no lo hacía, ¿sí? Por eso él vivió su vida haciendo lo bueno. Fíjate lo que dice aquí justamente el versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Jesús realiza una acción en el día de reposo. Y vamos a pensarlo así, él realiza un trabajo. Ahora, hay algo que aquí puede ser aparentemente un poquito difícil de conciliar, porque Jesús está realizando actividades que nadie más tenía permitido hacer en el día de reposo. Pero él en ningún momento incumple la ley. Como hombre, él no está haciendo en algún momento un trabajo que le está produciendo. Y él entiende el propósito, no está incumpliendo con esta parte. Entiende que no se trata de guardar mandamientos por guardar mandamientos y entiende que hay un propósito acá. Pero no solo esto, sino que hay algo más y es justamente lo que esto nos está enseñando. Al principio vimos algunos pasajes claves acerca del día de reposo y los cuales nos enseñan un poco del propósito verdadero que éste tenía. El día de reposo se instituyó con el fin de que el hombre descansara y confiara en Dios. Marcos capítulo 2 versículo 27 nos explica esto. También les dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre hecho por causa del día de reposo. Esto es otro pasaje en el que Jesús tiene este mismo tipo de conflictos con los fariseos y les explica esto. ¿Para quién fue creado el día de reposo? ¿Quién sirve a cuál? ¿El hombre al día de reposo o el día de reposo al hombre? Sí me explico. Él les está diciendo, el día de reposo no es para esclavizarlos a ustedes, para ponerles un montón de reglas de qué no pueden hacer y que esto no y que esto sí, que si tocas un botón y que si no sé qué tanto. Ese no era el propósito. Obvio, los judíos hoy en día no creen en Jesús, ¿verdad? Y por eso practican muchas de estas cosas. Pero Jesús les enseña esto, que en algún momento siempre fue el propósito, sino que el día de reposo sirve al hombre. Y esto es interesante. Señal de quién es el día de reposo. Dios, por medio del día de reposo, nos sirve a nosotros. Juan capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente, también en este tipo de conflictos que él tenía. Y Jesús respondió, hablando a personas que también cuestionaban, aunque en otro evangelio, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto es clave. El día de reposo siempre había sido una señal acerca de lo que Dios hace en todo momento. El día en el que Él termina la obra, ¿ok? Dice ahí que reposa. ¿Realmente reposa? El Señor hasta el día de ayer, que habría sido el Shabbat, trabaja, porque Él sostiene todas las cosas en su lugar. Él sostiene el universo. Él puso el fundamento de la tierra y todo esto que encontramos, por ejemplo, en el libro de Job. El Señor siempre está trabajando. La señal es para que nosotros descansemos y confiemos que mientras nosotros nos vamos de vacaciones, Él sigue obrando y lo seguirá haciendo. El día de reposo también era una señal acerca del descanso eterno que iba a venir en un futuro. Un día en el que no trabajaríamos más, íbamos a ser totalmente dependientes de Dios. Los judíos del tiempo de Jesús anhelaban este día y lo veían hacia el futuro como algo que esperaban. El día en el que ellos pudiesen ver a Dios obrar y por ende pudiesen descansar. Decir, yo no necesito obrar más porque ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. El único que trabaja en el día de reposo es Dios y el hombre descansa, pero descansa para ver a Dios obrar. Y esto no es algo acerca de Jesús, repito. Humanamente, de acuerdo con la ley, Jesús nunca rompe el día de reposo. Pero aún así, si hay alguien que tiene derecho sobre ese día, es Jesús, Dios encarnado, ¿sí? Y voy a explicar esto, y yo ya le avisé, pero quiero poner el ejemplo del Inge, ¿no? Aquí de repente haciendo algo interesante, ¿no? Imaginémonos lo que voy a decir, pero ya les dije varias veces que él fue quien nos ayudó a construir esto, ¿no?
Nosotros, y también voy a mencionar a Mike, porque me acuerdo de que él con su esposa, nunca voy a olvidar esa imagen de Mike y su esposa allá atrás jalando estas tablarrocas que son pesadísimas y alguna vez las han cargado. Mis pobres hermanos ahí, todos estuvimos jalándolas porque no caben de las escaleras, entonces las teníamos que volar, ¿no? Y son objetos muy pesados y de repente son delicados, ¿no? Si se caen o algo así, se rompen. Si alguna vez han trabajado con tablarroca, se caen, se rompen y es difícil reparar ese objeto, ¿no? Imagínense que de repente el Inge pues era el encargado de acá de todo eso. Él nos decía, a ver, vamos a poner estas acá, las vamos a poner estas acá. Vamos a pensar en esto. El Inge tiene las tablarrocas de este lado y él pone aquí una señal, ¿no? Porque se nota que como aquí hay muchos niños, los niños de repente se meten y rompen y agarran y todas las cosas. Y él pone aquí una prohibición. Prohibido tocar la tablarroca, ¿ok? Prohibido tocar la tablarroca. ¿Por qué es esa prohibición? Por seguridad. ¿Para quién? Para los niños. ¿Quién le escribió? El Inge, ¿ok? Y de repente llego yo, que soy el pastor de la iglesia, y veo que el Inge está agarrando las tablarrocas. Inge, ¿no sabe leer? Aquí dice que están prohibidas las tablarrocas, no se pueden tocar. Ok, pero pues yo puse la señal en primer lugar y yo sí las puedo tocar, porque él sí tiene derecho a tocarlas. Son para él es quien las está usando. Pero yo le digo, Inge, tú no conoces de la ley. Yo soy quien te está diciendo aquí, tenemos que seguir esto que dice acá. ¿Ok? Dicen no las toquen y tú las estás tocando. Y el Inge, ¿cómo estaría él conmigo? No, a ver, yo puse la regla, tiene un propósito, cuidar a los niños y que se cuiden las tablarrocas. ¿Quién sería yo? Un fariseo. ¿Están de acuerdo? Porque le estoy diciendo a él, no puedes tocar esto, pero la regla está ahí por un propósito. El Inge no está atentando con ese propósito. Jesús no está atentando contra los propósitos de Dios. De hecho, él puso la regla y ellos no la entendieron. Y además él dice, yo obro, aún en día de reposo, que interesantemente nunca lo rompió humanamente, pero aún siendo Dios, él es el que estaba obrando en ese momento. Y él era quien podía obrar en ese día. ¿Sí me explico? Esto es exactamente lo que está pasando. Sin embargo, los fariseos, muy triste esto, vieron a un hombre sanando, enseñando y obrando para que ellos pudieran descansar. Estaban viendo el cumplimiento del reposo en Jesús y sin embargo fueron ciegos. Por eso dice el versículo 11 que ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Qué terrible condición. Una mente totalmente corrompida. Hermanos, cuidado que con nuestra ignorancia practiquemos religiosidad y que esta religiosidad a veces estorbe a nuestro corazón respecto al perfecto obrar de Dios. No es hacer por hacer, es hacer entendiendo por qué hacemos las cosas. No es hacer con el cerebro, es hacer con el corazón. Pero muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Y tengo una última ilustración. ¿Ustedes saben qué es esto? Un portavasos. ¿Para qué sirve? Para los vasos, pero pensemos ¿para qué? ¿No? Porque el vaso no necesita ser cargado. Para cuidar la mesa, ¿no? Estos son como de, ¿cómo se llama esto? Como de corcholata, ¿no? Corcho, es como de corcho para cuidar la mesa, para que no se lastime, ¿no? Ese es su propósito primario, ¿no? Están de acuerdo que con ese propósito se inventaron. Bueno, tendríamos que conocer a quien las inventó, pero creo que ese es el uso que se les da, ¿no? Entonces sirven para sostener vasos. Pero aquí hay algo que nos encanta hacer como mexicanos, ¿verdad? Para cuidar la mesa nosotros queremos hacer lo más que podamos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un mantel. ¿Y para qué sirve el mantel? Ok, ¿y qué pasa? ¿Tendría propósito tener nosotros nuestro ¿cómo se llama? Nuestro portavasos encima del mantel. Los dos tienen el mismo propósito, ¿verdad? Cuidar la mesa. Pero aparte del mantel, que también tiene el propósito de no ensuciar la mesa, a nosotros nos gusta ponerle algo más. ¿Ok? Un mantel no individual, sino un mantel de toda la mesa. ¿Alguien se va más allá? ¿Qué le ponemos al mantel? Claro, un plástico. ¿Cómo le vas a poner un plástico? Necesita un plástico para cuidar el mantel, para cuidar la mesa, ¿verdad? Y no con esto nomás, ¿qué más falta?
Un vidrio, por supuesto, ¿verdad? Para cuidar el mantel que va abajo de la mesa. No, perdón, el plástico que va abajo de la mesa que va abajo del mantel. Y ya nuestra mesa se ve de esta manera, ¿no? Pregunta, ¿para qué sirve el portavasos en esta ilustración? Sí, decoración. ¿Están de acuerdo que ya cambió totalmente el propósito del portavasos? El portavasos fue inventado para cuidar la mesa, para ser una barrera entre la mesa y esto. Y aquí ya se convirtió en decoración. Si usted lo utiliza así, hágalo, no pasa nada. En un portavasos no pasa nada que hagan esto. Pero se dan dando cuenta cómo una cosa va cambiando de propósito si no entendemos exactamente para qué era. Y yo les aseguro que debe haber personas que utilizan un portavasos sin saber que su objetivo principal era cubrir de alguna manera hacer una barrera entre el vaso y la mesa. Y sabes, a veces a nosotros así nos pasa cuando somos religiosos de esta manera. La religión no está mal. Lo que está mal, yo lo he puesto aquí, tal vez es como la religiosidad, como una especie de adjetivo que define el actuar por nada más actuar. Y a veces nuestra religiosidad se vuelve como una decoración, no tiene un propósito. Venimos a la iglesia porque se ve bien ir a la iglesia. Damos ofrendamos porque se ve bien ofrendar. O hacemos las cosas que hacemos simplemente porque se ve bien. O sea, de alguna manera nuestra religión ya es como un portavasos. Tenía un propósito en algún momento, pero ya ese propósito no existe más. Simplemente estamos decorándonos a nosotros mismos con alguna cosa, ¿no? Oramos sin saber por qué o cómo orar. Y cuando Dios responde, somos como los fariseos, no vemos que Dios está respondiendo a nuestras oraciones. Leemos la Biblia, pero nada más por costumbre, sin realmente querer entender lo que Dios me quiere decir. Y cuando Dios nos habla, no escuchamos. Predicamos el evangelio a otras personas porque es un mandamiento. Y Dios hace que gente se salva, pero entonces no sabemos cómo amarles. Toda cosa que nosotros podemos hacer sin entender el verdadero propósito, el corazón de estas cosas, al final se vuelve nada más algo que nos decora, algo que en algún momento deja de cumplir un propósito verdadero. Y esto, hermanos, sería muy triste. Estos fariseos lo que están haciendo en este momento es justamente eso. Dejaron de entender lo que Dios les estaba comunicando, dejaron de entender lo que era el propósito del día de reposo. Y esto los llevó a justamente cometer un sinfín de errores. Empezaron a utilizar justamente como una decoración estos mandamientos o estas cosas porque no comprendían ya el corazón de ellas. Y eso es algo que no nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo lo logramos, hermanos? En primer lugar, creo que nosotros debemos apelar a la obediencia a Dios. Siempre obedecer al Señor en todas las cosas que leamos. No nos quedemos nada más con el conocimiento, sino cada cosa que conozcamos, pongámosla en práctica. Pero dos, entendamos, ¿no? Ya hemos visto que a veces, de verdad, esta es mi forma de ver la Biblia, ¿no? La Biblia es mucho más simple de lo que a veces la hacemos, ¿no? A veces pensamos que no, que aquí hay una teología y que aquí esto significa que porque no sé qué y no sé cuánto. Y la Biblia es mucho más clara y mucho más simple que todo. No necesitamos realmente conocer la profundidad de la profundidad para obedecer a Dios. Pero entre más deseemos tal vez obedecer a Dios, también vamos a querer aprender de la palabra y entenderla bien. Entonces, hagamos las dos cosas, hermanos. Y cuando veamos la respuesta de Dios, no vamos a ser ciegos como estos fariseos, que estaban viendo el reposo enfrente de ellos, el regalo que Dios les estaba dando para que ellos descansaran. Fíjense en esto también, y con esto termino, ¿no? El reposo que ellos deseaban es el día en el que ellos ya no tenían que estar dependiendo de la ley para salvarse. Ellos dependían de la ley para poder estar bien con Dios, de los sacrificios, de todo esto. Ellos iban a descansar por fin, porque Jesús era el cumplimiento de la ley. Él murió como ellos, los sacrificios que ellos hacían, y resucitó al tercer día para limpiar sus pecados. De modo que ellos ya no tenían que trabajar y estar obrando constantemente. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. No seamos ciegos, hermanos. Veamos el reposo que tenemos en Jesús y no vivamos de una manera nada más religiosa sin sentido. Déjenme orar y vamos a hacer algo ahorita en este momento. Señor, te damos gracias por este día, Señor, porque tú nos permites pues justamente entender esto, Señor, entender estos principios que tú tienes para con nosotros, Señor, acerca de cómo conducirnos hacia ti, Señor. Nosotros, Señor, tal vez no participamos de ese reposo, Señor, que tú mandaste al pueblo de Israel, Señor, pero sí participamos del reposo que tú nos das, Señor, como nuestro Señor. Gracias, Señor, por ser Señor de este reposo, Señor, y permitirnos entender que a través de ti es que realmente podemos descansar,
no de en lo que nosotros podamos hacer con nuestras obras, con nuestra obediencia, sino en lo que tú puedes hacer, Señor, en hacernos obedientes por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, te damos y te pedimos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.